Buenos días, Alfonso. Saludos, hermano. Usted aborda muchos temas ahí al mismo tiempo. Por ejemplo, el tema de un policía que gana 5,000 pesos, que vive en un callejón, pero que al propio tiempo tiene una pistola en la cintura, tiene un nivel cultural relativamente bajo, y entonces eso provoca los instintos, y viene el hecho de que participa en una banda, de que hace parte de una banda, porque tiene que sobrevivir de alguna manera. Y digo de una cultura relativamente baja porque el apóstol cubano José Martí decía, la cultura es el freno que permite aguantar el animal que todos llevamos dentro. Es decir, el ser humano es un animal biosocial y es el nivel cultural que tenga lo que en un determinado momento le monta el freno a que ese animal no salga. Y entonces, un policía, una pistola en la cintura, una macana, un uniforme que le da cierta autoridad, ganando 5,000 pesos, vive mal y con una familia. Entonces, luego vemos en los periódicos que cuando agarran una banda, dice la policía, 1 o 2 policías hacen parte de la banda. Ese es un tema muy interesante para ser reflexionado a propósito de la reforma de la Policía Nacional. Usted abordaba el tema de Barack Obama, que a Estados Unidos lo que le hace falta es un poco más de educación, porque a mejor educación hay empleo de más calidad. Sin educación no puede haber progreso. Y el presidente Leonel Fernández habló mucho de esto, pero se negó siempre a invertir en el sistema educativo nacional. Y decía, como excusa, la inversión o más dinero no necesariamente implica más calidad, pero si no hay inversión no puede iniciarse todo un proceso de calidad, porque tiene que haber aula disponible, tiene que haber asientos, tiene que haber pizarra, tiene que haber útiles escolares y tiene que haber un maestro relativamente bien pagado para que pueda ejercer su función con cierto decoro, con cierta dignidad y con cierta dedicación a su ministerio educativo. Y usted decía, Cuba, con todos los problemas que tiene, no hay analfabeto, no hay un niño sin escuela. En Cuba no va un policía a buscarlo, el maestro va a saber dónde los padres, por qué un niño no fue a la escuela. No hay un niño que deambula por las calles. E incluso Naciones Unidas ha reconocido que en Cuba no hay un niño que pase hambre, que en Cuba no hay un niño que tenga una dificultad de salud y que no reciba las atenciones médicas del lugar, que con todo el bloqueo, con todas las precariedades y dificultades económicas, que son muy serias, Cuba tiene la menor tasa de mortandad materno-infantil del mundo. Compite con Estados Unidos, que van siempre cabeza con cabeza. En un año Estados Unidos le lleva 0,5, pero al año siguiente Cuba le lleva 1 punto. Igual Canadá, Francia, Inglaterra. Es decir, Cuba está cabeza con cabeza en estos índices tan fundamentales que demuestran los niveles de desarrollo de una sociedad. Entonces eso es importante ver esas cosas. ¿Por qué? Porque hay una voluntad política de atender los servicios fundamentales en una sociedad. Un tema de actualidad y que uno no puede dejarlo de tocar, usted lo señaló así y mostró una fotografía con el rayo sobre la basílica y usted le llamaba el rayo de Benedicto XVI. El tema de la renuncia del Papa es un tema al que hay que prestar atención. El Papa ha dicho que es un problema de edad y que le falta fuerza física para atender su ministerio, pero no está diciendo con eso toda la verdad. Hay en la Iglesia Católica un pugilato, hay fuerza a lo interno que se están debatiendo el poder, porque se trata del poder a lo interno de la Iglesia Católica. Hoy hay una ola liberal que azota el mundo. Cuando el Papa anterior, Wojtyla, o Juan Pablo II, fue electo Papa, había una ola del conservadurismo, estaba la Margaret Thatcher, estaba Ronald Reagan, es decir, había una ola de gobierno fuerte y había que enfrentar el campo socialista o lo que era la Unión Soviética. Entonces cogen un papa conservador, ultraconservador, pero muy diplomático, que era el polaco Wojtyla. Y entonces hace un gran trabajo para socavar la fortaleza que tenía el socialismo. La fortaleza en apariencia porque también tenía sus propias debilidades, pero eligen un papa conservador. Y le dan continuidad con este que es nazista. Este es un nazi, el Benedicto. Fue un soldado al servicio de Hitler. Entonces ahí viene otra de las cosas en discusión. Otra de las cosas en discusión. Él ha dicho que se va al retiro
porque tiene de alguna manera cuenta pendiente con Dios. ¿A dónde le toca la sensibilidad y lo que ha hecho, su propia conducta, al final de sus días? Porque hay muertos que pesan sobre sus hombros y en sus manos. Entonces, esas cosas le pesan en la conciencia al Papa y tiene que reflexionar sobre esta cosa. Fue un nazi. Y el otro elemento es el tema del poder, el conservadurismo y cómo el Banco de San Ambrosio, uno de los bancos más ricos del mundo, y la gran corrupción que ha habido en el Vaticano, que no es cualquier cosa. El Vaticano vive de escándalo en materia de corrupción. Entonces, hay un sinnúmero de planteamientos, de problemas, de temas alrededor de la renuncia del Papa que no se puede ver por un solo lado. Bueno, pero hay... Está el tema de los liberales, los llamados masones, al interior de la Iglesia Católica, que hoy están en mayoría. Entonces, como hay una ola liberal, que son los vientos que soplan en el mundo, al interior de la Iglesia Católica, esos masones de lo que era Duarte era un católico masón, es decir, los liberales están en mayoría, y entonces el Papa no ha podido hacer todo lo que él ha querido como un hombre del conservadurismo. Entonces, hay fuerza, hay corriente al interno de la Iglesia Católica que están en discusión. Aquí se ha dicho que en América Latina hay varios cardenales que son papables. Uno de ellos es el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Yo escribía en mi cuenta de Facebook el día pasado algunas cosas sobre esto. Y una de las opiniones que está circulando, y en términos de los planteos, es que el nuevo Papa debe ser alguien que trabaje contra el mal, contra la corrupción, el pecado, y que sea humilde sobre todo. Y estas cosas, estas características, ninguna las reúne el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Bueno, ni trabaja contra el mal, ni contra la corrupción, ni contra el pecado, ni es un hombre humilde. Es un hombre arrogante, prepotente, de humilde no tiene nada. Llamó a este pueblo chusma cuando el pueblo se fue a la protesta en el 89 y el 90. Y el pueblo dominicano lo conoce como un hombre arrogante y como un hombre siempre confabulado con los estamentos de poder. Entonces, no tiene una práctica consecuente de lucha contra la corrupción. Entonces, esas condiciones que se están requiriendo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez no las reúne. Bueno, pero... Ya demasiado tenemos los dominicanos con sufrir al cardenal, que no sufre el mundo, a un papa con la característica de Nicolás López Rodríguez. Bueno, este hombre vino hoy como una bazuca, porque imagínense ustedes, con todos estos conceptos en esta cabeza tan pequeña pero grande en pensamiento. El doctor Alfonso Torres ha tocado unos temas nodales sobre las cualidades, pero yo pienso que a veces el hombre comete errores y tiene la oportunidad de reivindicarse. Y el hecho de Benedicto XVI tomar esta decisión, que será efectiva el 28 de este mes, dentro de 15 días, también es un hecho que le da grandeza a su santidad, porque definitivamente algo grande que uno debe reconocer en él es tener la capacidad de decir: yo no tengo fuerza para seguir dirigiendo el ministerio de la fe y sobre todo el ministerio de Pedro sobre la curia romana. Y solamente esa palabra, a mí, ustedes recuerdan que ayer yo le dije a ustedes que este hombre se creció en el día de ayer inmensamente. Y se creció porque precisamente Benedicto XVI, aquí se presentó una cronología de actividades. El 2011 fue nulo. Y fue nulo porque ustedes observan que en el viaje que dio precisamente a Cuba y a México es que él toma la decisión. Y ustedes saben, analizaba yo lo que son 8 horas de Roma a México o de Roma a La Habana, donde tuvo esa distinción de visitar. Yo quería que visitara República Dominicana, lamentablemente no pudo venir, aún con todas esas quejas que él tiene. El cardenal lo invitó. Sí, el cardenal lo invitó. Su amigo el cardenal lo invitó. Sí, pero no pudo venir. Lo cierto es, Alfonso, que... Es un gesto que hay que reconocerlo, la renuncia, porque el ser humano y los curas y los cardenales son seres humanos. Exacto. Se aferran al poder y no quieren dejarlo.
Exactamente. Quieren desde el trono del poder que lo lleven a la tumba. Eso es verdad. Todos mueren en la tumba. Pero hay que estar en la psique del cardenal como hombre para ver lo que está pasando por su sentimiento, por su cabeza. Bueno, pero es de ahí el tema. Lo demás es especulación. Del análisis que usted hacía a profundidad y de lo que yo en este momento me inclino reverente ante Benedicto XVI, porque definitivamente, señores, todos los papas hay que llevarlo a la tumba, como dice Alfonso. Pero también aquí todos los políticos hay que llevarlo a la tumba, porque ustedes saben que son aspirantes eternos, ¿verdad? Y con lógica, yo soy un reeleccionista también, ¿verdad? Y entonces, desde que uno nace, pues vive pensando, bueno, si Balaguer estuviera vivo, todavía fuera el candidato y fuera el presidente, porque gobernó hasta los 90 años de edad. Le digo algo, ciego. Mire, Y aquí él mismo, todos criticamos a Balaguer, sí, lo de la izquierda y lo de la derecha, sí, pero todos quieren ser y actúan como si fueran Balaguer. sí. Hoy Leonel es el como- mejor balaguerista que hay en la O República como Dominicana. si fuera Trujillo también. Y Porto dijo que no volvía más y al final hizo todo lo que hizo para reelegirse. Sí, y vuelve y vuelve. Guzmán fue el más sano de todos. Guzmán, sí. Y mire cómo terminó. Por ser tan sano, con un tiro en la cabeza. Es trágico esa Hay quienes dicen que los Esas dominicanos acciones. llevamos un Trujillito dentro. Es verdad. sí, es así, incluyéndome a mí. A usted. Sí. Usted sabe, yo soy trujillita, con la diferencia del asunto de la... Yo que no aspiro a nada, ni Libertad. siquiera a dirigir mi casa. ¿Usted? Yo. No, pero usted lo que es un gran poeta y un gran análisis del pensamiento, sobre todo de Duarte y del cardenal, que yo no sabía que usted tenía esa dote. Pero yo Yo le quiero leer algo a usted que dijo Juan Bosch. Yo quiero que usted lea eso, pero después de la Después de la pausa. pausa. Y yo quiero reiterar la invitación. A ver si hay una fotografía de la reunión que sostuvimos con los abogados la semana pasada, para que ustedes observen el equipo de trabajo que está trabajando en esta candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados. A ver si el señor director nos pone alguna de las fotos que tuvimos. Y hay que trabajar para que usted sea presidente del Colegio de Abogados. Sí, usted debe ser un presidente natural del Colegio de Abogados. Lo que pasa que... Usted debe sentarse para que los abogados lo proclamen. No, hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo creo en el trabajo. Ustedes saben que el que convoca... Juan Pablo Duarte quería en el trabajo. El que convoca 10 abogados, ustedes saben que el abogado, cada uno significa una institución. Y si no, pregúntenle a Alfonso Torres, que es un especialista en eso. Porque es que imagínense ustedes, reunir un abogado es sumamente interesante. Miren, ahí hay parte del equipo de trabajo. Eso es parte del equipo. En la reunión del anterior, sí, porque es muy bueno usted decir, mira, yo tengo el apoyo. Bueno, hay que fajarse a trabajar para que los abogados crean en una propuesta y nosotros poder llegar al Colegio de Abogados y de ahí ustedes verán todo lo que va a ocurrir. Bien, señores, continuamos aquí en este toque de queda de la mañana de su programa Democracia TV, hoy en compañía del doctor Alfonso Torres Ulloa, especialista en materia de lo que es la memoria histórica de nuestro prócer Juan Pablo Duarte, el poeta, como yo le he llamado, y sobre todo un hombre de profundidad en el análisis. Así como él es de profundidad en el análisis, también nosotros debemos pasar la información que circula hoy en todos los medios. Y es la visita que hizo uno de los empresarios chinos de la República Popular China, el presidente Danilo Medina, en el día de ayer, sobre todo en compañía del señor secretario de Turismo, el señor Francisco Javier García, para promover lo que es el atractivo dominicano en la China. Bueno, eso es importante. La China se dice que visitan el mundo, en el mundo entero, unos 80 millones de chinos. Ya ustedes saben, señores, estamos hablando de 1.300 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. Entonces, 80 millones exportados por año, sobre todo en el mundo del turismo, la China que se convierte prácticamente en la primera potencia del mundo, en todos los escenarios, porque la China donde quiera hay un chino, ¿verdad? Aquí los chinos más conocidos son los chinos de Bonao. Entonces, Francisco Javier anunciaba ayer que
la República Dominicana se va a promocionar en los mercados, sobre todo en la publicitaria de esta importante nación del mundo asiático, y que la misiva es tratar de traer un turista en los próximos años por cada habitante dominicano, o sea que visite la República Dominicana 10 millones de turistas al año. Y eso es importante, porque ustedes saben que si la China tiene tantos millones, justo que algún poquito venga para acá, y como economía mundial, obligatoriamente es un referente en el mundo, la China. Yo quiero ir a la China, nunca he tenido la oportunidad de ir, pero si Dios me permite y nos da la oportunidad, hay que dar un viajecito por allá al Asia de Mao. Alfonso, usted tenía un tema palpitante al momento de irnos a la pausa, sobre todo alguna palabra que emitiera el profesor Juan Bosch. Bueno, referido al tema de la corrupción y la impunidad. En su momento cumbre. Esto hay que concatenarlo con el pensamiento de Duarte, de Juan Pablo Duarte. ¿Cómo? Duarte, al rendir cuenta, está diciendo la corrupción no puede ser. Y cuando nos dice el crimen no prescribe ni queda jamás impune, nos está llamando por siempre a cerrarle el paso a la impunidad. Porque cuando hay impunidad, entonces dejamos campo libre a la corrupción. Y yo he dicho que don Juan, Juan Bosch, fue uno de los más consecuentes dominicanos con el pensamiento duartiano, a tal punto que cuando él funda el Partido de la Liberación Dominicana, el 15 de diciembre del año 1973, lo hace para completar la magna obra del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. Y en octubre del año 1975, don Juan pronunció 5 discursos contra la corrupción que arropaba al país en aquellos momentos. Y son 5 discursos de antología. Y yo le voy a regalar a usted una copia de estos discursos porque vienen a cuento con todo lo que ha estado pasando en los 12 años de ejercicio de gobierno de Leonel Fernández, y hay que ver lo que va a pasar ahora con Danilo Medina. Don Juan decía, por ejemplo, la tarea de hablar para el pueblo no es sencilla. No lo es, primero, porque el pueblo no creería en lo que se le dice si el que le habla bonito, pero vive feo. O lo que es igual, si les dice a ustedes una cosa y en su vida pública o en su vida privada hace lo contrario. Coja eso como un retrato para los que nos gobiernan en estos años, en la voz de su maestro, de don Juan Bosch. Don Juan Bosch decía, la corrupción lo pudre todo. Corrupción no quiere decir solamente robar, decía don Juan. Hay muchas formas de corrupción. Se dice que una cosa está corrompida cuando está podrida. Por ejemplo, hablar mentira para confundir al pueblo es una forma de corrupción. Qué interesante. Eso dice don Juan. Dice don Juan que la corrupción lo permea todo. Entonces, cuando usted coge estas expresiones de don Juan y analiza el discurso, por ejemplo, de Leonel Fernández, y cómo con una retórica o con una forma de hablar bonito, llegando incluso a niveles de incomprensión, es decir, que el pueblo no lo comprende, también es una forma de corrupción. Pero eso, no quiero quedarme solo en el marco filosófico de lo que decía don Juan. Cuando usted busca y siente el olfato de la sociedad, la población percibe que la corrupción aquí lo ha permeado todo. Por eso en los sondeos de Transparencia Internacional sobre la corrupción, el 82% de la población dominicana percibe que aquí hay una corrupción desde el Estado que lo ha complicado todo. Y no es casual entonces que hasta una persona como Zobeida se dé el derecho de decir fulano, fulano, sutano, desde un político encumbrado hasta un oficial del más alto nivel de la Policía Nacional o del Ejército, ha estado involucrado en los temas de la corrupción. Y entonces, cuando uno llega al nivel
de creerle a una persona como Zobeida Félix, vinculada al lavado de activos, y de creer lo que ella dice, es porque la sociedad se nos cae a pedazos. Y entonces, en el marco de este bicentenario del natalicio del padre de la patria, el maestro de la anticorrupción, el maestro de la ética, del ejemplo ético, y el hombre que desde temprano de la República nos llama a luchar contra la impunidad, uno tiene que sacudirse y procurar que la sociedad toda se sacuda. Y entonces cuando uno tiene que buscar referentes, empezando por Duarte, tiene necesariamente que buscar a Juan Bosch como un referente más cercano en el tiempo para decirle a estos amigos que nos gobiernan que tienen que poner un freno a su inconducta, porque eso no fue lo que le enseñó su maestro. Y don Juan Bosch llamó al pan pan y al vino vino en cuanto a corrupción se refiere. Y dice don Juan, corrupción no es solo robarse el patrimonio. La corrupción implica hasta hablarle mentira al pueblo, llegar a falsear una verdad para meterle al pueblo el gato por liebre. Entonces yo quería traerle a usted esas palabras de don Juan para la reflexión en esta mañana. Qué bueno. Bueno, ustedes saben que Alfonso domina a la perfección estos temas. Y miren qué comparación hace él con el aspecto del profesor Juan Bosch y su palabra lapidaria. Estamos hablando de uno de sus primeros libros. ¿Qué libro es ese, Alfonso? No, estos fueron unos discursos que él pronunció en el año octubre de 1975. En el 75. De la concordia a la corrupción se publicó este trabajo. Son 5 discursos que él pronunció por radio comercial. Sí. Estaba tribuna no, porque ya don Juan había fundado el PLD y estaba en esos ataques virulentos contra la corrupción, tanto del gobierno de Joaquín Balaguer como las cosas que venían desde el litoral del PRD en su momento, e incluso en aquellos enfrentamientos, porque don Juan lo enfrentó todo. Tuvo también fuerte confrontación con el Partido Comunista Dominicano, cuando el Partido Comunista le hacía una crítica a don Juan, y don Juan entendía que lo estaban interpretando de manera muy acomodada o fuera de contexto, don Juan decía que también eso era corrupción. Es decir, el sentido ético de este hombre lo llevaba al extremo, y no digo al extremo en términos peyorativos, sino en el análisis, era tan centrado en el término ético que decía, si usted me saca de contexto en el análisis, es una manera de corrupción, porque está faltando a la verdad. Es decir, don Juan era un hombre estrictamente ético, y él quiso enseñar eso a su discípulo en el Partido de la Liberación Dominicana, porque para eso él fundó ese partido, para completar la obra de Juan Pablo Duarte, y ver a Juan Pablo Duarte había que verlo sobre todo como un referente ético. Entonces don Juan se centró en eso. Pero qué bueno que usted nos traiga estas reflexiones sobre el profesor Juan Bosch, porque el PLD lo que se ha convertido en un grupo de empresarios multimillonarios a costilla de los fondos de los erarios públicos. Hay gente que no tenía ni siquiera declaraciones juradas en el año 96 y hoy declaran millones en fortunas. Imagínense ustedes si en apenas 96, 2016 serían 10 años, ¿verdad? Uno se queda a veces asombrado de la opulencia que emiten estos funcionarios que se han convertido en multimillonarios. Sin embargo, el funcionario con mucha seriedad y con mucha gallardía que mantiene su estatus ejercicio. Entonces, Alfonso, yo no quiero dejar que usted se me vaya de aquí sin que me hable de la querella de Guillermo Moreno en contra de Leonel Fernández. Usted que maneja ese tema, porque yo debo... El tiempo no va a alcanzar para abordar el tema de la querella contra Leonel Fernández. Pero la semana que viene... Pero como usted aspira a volver a presidir el Colegio de Abogados, el presidente del Colegio de Abogados representa a los abogados para los asuntos gremiales y del propio ejercicio, y de que el abogado sea respetado en la sociedad, en los tribunales. Desde luego, el abogado como ciudadano también debe respetar las reglas y las normas sociales. Pero en este caso, y a propósito de la querella de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández, el presidente del Colegio de Abogados ha dicho y le ha ofrecido a Leonel Fernández todos los abogados, miembros del Colegio de Abogados, para que vayan a defender a Leonel Fernández.
qué desfachatez, qué irrespeto, qué irreverencia de su amigo José Fernando Pérez Volques, porque de lo que se trata de la querella contra Leonel Fernández es del abuso que él cometió y su gobierno contra este pueblo en el manejo de los recursos del Estado. Y ahí lo que es una querella penal contra Leonel Fernández, él tiene que defenderse. Pérez Volques tiene el derecho de él como abogado, como persona, como ciudadano, a ser abogado de Leonel Fernández y defenderlo. Pero no decir que todos los abogados, miembros del colegio, van a ir a defender a Leonel Fernández. Yo no estoy obligado a defender a una persona que le ha faltado a este pueblo. Y yo le digo a Pérez Volques que le puedo hacer una lista con 1.800 abogados que no van a ir a defender a Leonel Fernández, que todo lo contrario, pueden ir a ser parte de la barra contraria para que a Leonel Fernández lo condenen a 30 años de prisión y a devolverle al patrimonio de la nación el dinero que se malgastó. ¿Cómo es posible que Félix Bautista en 5 días le haga una transferencia de 45 millones de pesos a la Funglode? Por citar un caso. Y este país conoce lo que fue la corrupción en los 12 años de gobierno de Leonel Fernández. También el país conoce lo que pasó en los 4 de Hipólito Mejía. Entonces, así no, Pérez Volques. Usted no es presidente del Colegio de Abogados para andar en esas cosas. Si usted se benefició de Leonel Fernández con los apartamentos de la Torre del Progreso, eso es una cosa, ese es su derecho. Pero usted no puede hablar en nombre de todos los abogados, diga que vamos a defender a Leonel Fernández, pero por Dios, no. Guillermo Moreno es miembro del Colegio de Abogados y es quien somete a Leonel Fernández, y los abogados que tiene Guillermo Moreno también son miembros del Colegio de Abogados. Entonces, así no. Esta querella, Dios mío, hay que verla un poco más a fondo, porque hoy ya el tiempo se nos vino encima, pero yo quería hacer esa anotación sobre Pérez Volques, porque así no puede ser la cosa. Y si usted mañana llega a presidir el Colegio de Abogados, como yo espero que llegue a dirigirlo, no cometa ese desliz, o esa irreverencia, o esa falta de respeto al conjunto de los abogados de la República Dominicana. Bien, señor, ustedes saben que Alfonso Torres es un pico de oro, los poetas son así. Ahí están prácticamente sus opiniones. Yo respeto sus opiniones y usted respeta la mía.